Me encuentro en un viaje por el río Nilo para conocer una historia centenaria de aventura y misterio. En ese lugar se llevó a cabo el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos, la tumba de Tutankamón y el tesoro más resplandeciente de la Tierra. Todo esto puede contarnos la historia del Niño de Oro. Un siglo después, conocer al niño rey es un sueño hecho realidad. No pensé que me emocionaría. No puedo creer que esté viendo esto. El nombre de la persona que lo encontró es Howard Carter. Su descubrimiento es materia de fantasía. Por todas partes brilla el oro. Pero esta historia de dos hombres muy diferentes no es lo que parece. ¿Notas esto de aquí? Sí. Hay algunas grietas en esta parte. Está rodeada de mitos y misterios. No hay personas inocentes y no hay villanos. Grandes egos No estudió en Oxford ni en Cambridge. y tesoros perdidos. Se equivocó de elección. Así que recorreremos ciudades, tumbas y castillos. Mi plan es descubrir la verdad detrás de la leyenda de Howard Carter y la leyenda de Tutankamón. Los secretos de Tutankamón. Mundos perdidos y tesoros ocultos. El Cairo. Antes de iniciar esta búsqueda, hay algo que quiero saber. ¿Qué significa Tutankamón aquí en Egipto? Nora Heder es egiptóloga y guía turística. ¿Qué es esto? Básicamente, el graffiti de Tutankamón en 2011 estaba en todas partes con el tocado de forma ¿Y moderna. está en todas las En paredes? todas partes, en las calles. Tutankamón gobernó Egipto hace 3.500 años. Pero en el año 2011, cuando los jóvenes egipcios protestaron contra la corrupción, se convirtió en su Che Guevara, en su Guy Fawkes, un faraón del pueblo del siglo XXI. Estaba en todas partes. Pienso en Tutankamón y siempre digo que es el mejor vendedor de la antigua civilización egipcia y de Egipto en la época moderna. ¡Mira eso, por Dios! ¡Incluso en los autos! ¡Mira esa furgoneta con su rostro! El rostro icónico e imponente de Tutankamón está en todas partes y no se puede evitar. Creo que la gente lo ama. ¿Pero qué hay del hombre que encontró a Tutankamón? Nació a 3.500 kilómetros de distancia, en el seno de una familia corriente de Londres. Antes de dejar el Reino Unido, rastreé el comienzo de su historia. Él no era el típico investigador aristocrático. Estas son las memorias manuscritas de Howard Carter. Me encanta el título, un relato de mí mismo. Las cosas que escribió son bastante tristes. Su padre era un artista que no ganaba mucho dinero y parece que aparentaban ser de una clase más alta de la que pertenecían. Howard nació en el año 1874. 3 de sus hermanos mayores ya habían muerto. Así que siendo un niño enfermizo, fue enviado solo a vivir con sus tías en Norfolk. Como no era fuerte, se me excluyó de la vida escolar pública y de los juegos. Y como el más joven de una familia de artistas, fue necesario empezar a ganarme la vida desde los 15 años. Para escapar de su solitaria existencia, Howard aprendió a dibujar la fauna de Norfolk. Vaya, es muy realista. Puedes ver cada una de las plumas, incluso las arrugas alrededor del ojo. Es algo increíble. Me encantan los colores, me encanta el cuidado de las pinceladas. La comercialización de este talento era el billete de salida de Howard.
En la Inglaterra victoriana, un niño pobre necesitaba un benefactor rico, y Carter lo consiguió. El señor y la señora de la mansión de Norfolk quedaron muy impresionados con sus habilidades artísticas, así que le buscaron a Howard un puesto. Tenían muy buenas conexiones, y algunos de sus amigos habían empezado a financiar la actividad de moda, que era la arqueología. Para su completo asombro, en poco tiempo Howard Carter se encontraba de camino a Egipto. Amanece el primer día de mi aventura en el Nilo. Este río es vital para Egipto. A ambos lados hay franjas fértiles y exuberantes, y más allá comienza la imponente arena. Esta es la orilla occidental. Hace 3 milenios y medio era la tierra de los muertos, donde los faraones construían vastas tumbas y templos. Con solo 17 años, Howard era un artista de la excavación. Y uno de sus primeros trabajos fue aquí. En aquel entonces, el nombre de Tutankamón apenas era conocido, pero este templo fue construido por la hermanastra del tatarabuelo de Tutankamón, Hatshepsut. Sí, se ven muchos fragmentos. Incluso hoy en día, arqueólogos como el Dr. Stephen Harvey emplean a artistas para capturar cada detalle. Entonces, con el fuerte sol de Egipto, el dios del sol Ra que golpea la piedra, se forma un juego de sombras, y las sombras hacen que esto sea legible, que era el objetivo. Ese es el tipo de cosas que Carter muestra en sus dibujos, esos elementos que de otro modo se verían planos, ¿verdad? Sí, se necesita un artista para mostrar los trazos, y realmente no es posible que una fotografía capture la forma en que esto se ve durante todo el día, pero un dibujo sí. Cuando Howard llegó en el año 1891, los ojos del mundo estaban puestos en Egipto. Las reliquias de los faraones emergían de la arena. Pero el país estaba bajo control británico. Había muchas oportunidades para Howard. Y su talento para dibujar la vida silvestre le favoreció para el arte egipcio, lo que era una herramienta vital para revelar los secretos de los faraones. No estudió en Oxford ni en Cambridge, y probablemente lo que buscaban era alguien que hiciera el trabajo de nivel inferior. Y estoy seguro de que se dieron cuenta de inmediato de lo hábil que era, y por eso quisieron mantenerlo. Creo que no se puede entrar en la mente de un artista hasta que uno mismo lo hace. Esta parte en particular es muy especial para mí porque hay muchos pájaros en esta zona y eso es algo que a mí me interesa bastante. Howard Carter, por supuesto, se subía a andamios y se acercaba para observar cada detalle, y en ese proceso de reproducción se estaba formando como egiptólogo. El chico enfermizo se había convertido en un éxito y ya estaba planeando su próximo movimiento. De los grandes hoteles, este es el más famoso que Howard habría visto surgir en la orilla opuesta del Nilo. Egipto se había convertido en un patio de invierno de ricos y famosos. El Winter Palace acogió a Agatha Christie, autora de Muerte en el Nilo, a las estrellas del cine mudo Douglas Fairbanks y Mary Pickford, y también al zar de Rusia. Howard pasaba el tiempo en los hoteles vendiendo cuadros a los turistas para conseguir dinero extra. E impresionaba con sus habilidades artísticas a los ricos que dirigían la arqueología egipcia.
Lo que me parece increíble no es solo la habilidad para hacer sus dibujos, sino también la magnitud del arte que tenía que producir. Es muy impresionante. La ética de su trabajo dio frutos, ya que pronto empezó a excavar. Y a los 25 años, en el año 1899, fue nombrado inspector jefe a cargo de la arqueología. Su objetivo era Luxor, la orilla oeste del Nilo, con sus tumbas y grandes templos, y la orilla este, con una ciudad bulliciosa y moderna. El trabajo de Howard era proteger el patrimonio del país y supervisar las excavaciones. Pero bajo el mando británico, esto no era sencillo. Me reuniré con la arqueóloga doctora Mónica Hanna para saber más. Cruzaban los objetos por el Nilo hasta la orilla oriental, donde había anticuarios franceses, estadounidenses y británicos que compraban el botín, y también los extranjeros venían a comprar objetos. Y supongo que el río Nilo funcionaba como una autopista, ¿no es así? Exacto. Esta era la autopista hacia Europa. Y no querían que les revisaran las maletas en Alejandría porque estaban llenas de objetos. Los turistas viajaban de Alejandría a El Cairo y luego subían por el Nilo hasta Luxor y el Valle de los Reyes. Carter instaló puertas de acero y guardias, pero parecía imposible detener a los saqueadores de tumbas. Algunas de las más visitadas eran las de la dinastía 18, cuyos poderosos faraones gobernaron Egipto hace 3.500 años. El nombre de Tutankamón apenas se conocía, pero esta era su familia. Me dirijo a la tumba de Amenofis II, quien era el tatarabuelo de Tutankamón. En 1901, Howard había salido de Cisjordania y viajaba por Egipto. Pero una noche, alguien entró aquí. Dentro de la tumba había una barca sagrada conocida como Bak. Los ladrones de tumbas la robaron y dañaron una momia en el proceso. Cuando se enteró de la noticia, Carter regresó de inmediato. Era su oportunidad de ser un buen detective. Las puertas que había instalado no fueron lo suficientemente fuertes. Pista número 1. El candado lo habían roto. Forzaron el candado usando una barra de metal, pero luego lo pegaron y sellaron para dar la impresión de que la tumba estaba sin abrir. Pero Carter ya había visto esto antes. Era el modus operandi de un conocido saqueador de tumbas local. Howard Carter tenía un sospechoso. El sospechoso había realizado una serie de robos. Esta vez, Howard lo quería entre rejas. Pista número 2. Una simple huella junto al sarcófago. El inspector Carter la midió y se convenció de que podía coincidir con su sospechoso. Ahora sabía que tenía a su hombre. Pero el sospechoso tenía amigos en las altas esferas que compraron sus tesoros robados, por lo que quedó impune. Y Howard estaba furioso.
Había una razón por la que Carter estaba tan preocupado por este robo. Esta tumba no solo contenía los restos de Amenofis II, sino también una colección de momias, miembros de la familia de Tutankamón, que fueron traídos aquí en la antigüedad para mantenerlos a salvo de los ladrones. Los faraones fueron enterrados con grandes tesoros. Ahora, casi todo lo que quedaba eran sus cuerpos. Estaban el bisabuelo de Tutankamón, su abuelo, su abuela y quizás su madre. Ahora eran vulnerables a una nueva generación de saqueadores de tumbas. Y solo había una solución. Carter los empaquetó cuidadosamente, los catalogó y para ponerlos a salvo los envió a El Cairo. Howard dio a los faraones un lugar privilegiado en el nuevo Museo del Cairo, donde aún hoy se pueden ver sus estatuas. Este es básicamente el álbum de fotos familiar de la dinastía 18 del Antiguo Egipto. Y aquí está su gran matriarca, Hatshepsut. Ella era hermanastra del tataratatarabuelo de Tutankamón. El álbum familiar continúa aquí. Algunos expertos creen que este es el padre de Tutankamón, Akenatón. Aquí está su primera esposa. Ella es Nefertiti. Su nombre significa belleza. Y por supuesto, vean lo hermosa que es esa escultura. Qué interesante es la familia real. Ese es Akenatón otra vez. Y su otra esposa, conocida como la dama más joven. Probablemente sea la madre de Tutankamón. Por último, pero no menos importante, Amenofis III, también conocido como Amenofis el Magnífico, el faraón responsable de llevar a Egipto a su cenit absoluto de poder, y junto a él está su esposa, la reina Ti. Aquí se la muestra erguida un poco más arriba que su marido, y eso demuestra que era una gobernante poderosa e importante por derecho propio. Y ahí están ellos, los abuelos de Tutankamón. Pero aún faltaba un miembro de la familia, conocido solo por los jeroglíficos que deletreaban su nombre y que incluían el símbolo de un escarabajo. Con solo 27 años, Howard Carter pudo haber visto la oportunidad de hacerse un nombre al encontrar al 11º faraón de la dinastía 18, el rey Tutankamón. Lógicamente, la tumba de Tutankamón tenía que estar en el Valle de los Reyes. Howard no tenía dinero para financiar una excavación, pero lo que sí podía hacer era mantenerse atento. A Carter le encantaba pasar el rato en los cafés. Escuchaba, hablaba con los lugareños, pero esto era visto con recelo por sus compañeros británicos. No era algo común. Howard era muy trabajador y ambicioso, pero no siempre seguía las reglas del poder. Una noche, ebrio, un turista occidental se peleó con unos guardias de la excavación. Él se enfadó y se puso del lado de los trabajadores egipcios. Yo tenía un temperamento fuerte y toda esa tenacidad que mostraba a propósito, que los observadores poco amistosos llamaban a veces obstinación. Hoy en día, gracias a esa idiosincrasia, a mis enemigos les gusta tacharme de tener un mal carácter. Bueno, eso no lo puedo evitar. Howard no solo fue despedido como inspector arqueológico, sino que no lo contrataban en ninguna parte. Así que se dedicó a la venta de objetos.
Aquí está el templo de Luxor. Justo enfrente está el Hotel Luxor. Howard Carter se alojaba aquí cuando excavaba en Cisjordania. Al lado está esta calle, que estaba repleta de tiendas de comerciantes de antigüedades. Así que todo este conjunto era muy conveniente para los objetivos de Howard Carter. Como inspector, Howard había luchado mucho para proteger el patrimonio de Egipto. Pero aparte de eso, al igual que sus contemporáneos, había vendido algunos objetos a coleccionistas y museos. Se seguían tomando objetos sin realizar excavaciones adecuadas. Y la idea de tomar esos objetos para los museos era lo que alimentaba el saqueo en el siglo XIX. Egipto estaba bajo control británico. Las normas decían que la mitad de los objetos podían sacarse de Egipto y la otra mitad tenía que quedarse. Hemos escuchado sobre los ladrones de tumbas, pero ¿quiénes son estos ladrones? Bueno, siempre son los egipcios, ya sabes, y por lo general son personas muy codiciosas. Pero en realidad son los occidentales los que quieren comprar esos objetos. Bien, Howard Carter, policía, ladrón o ambos. Creo que no hay personas inocentes ni villanos. Creo que él era una mezcla de ambos. Probablemente en ocasiones trató de hacer lo mejor para proteger las tumbas y en otras ocasiones hizo lo mejor para sus propios intereses. Incluso en sus peores años, Howard soñaba con descubrir. Pero sin un mecenas rico, no tenía esperanzas de financiar una excavación. Necesitaba un golpe de suerte. Y claro que lo tuvo. Durante 350 años, esta finca de Hampshire ha sido el hogar de una de las familias más prominentes de Inglaterra. Pero tal vez ustedes la conozcan como Downton Abbey. Howard se convirtió en un visitante habitual. Está llena de arte maravilloso. Vaya, miren la escalera. ¡Oh! Es hermosa. ¡Qué sala tan linda! Esto debe haberlo impresionado muchísimo. Y es increíble pensar que todavía se utiliza como casa familiar de los Carnarvon. A los 34 años, Howard tuvo el encuentro más afortunado de su vida con George Earl de Carnarvon. El Lord actual es su bisnieto. Fue tal vez uno de los últimos grandes aventureros eduardianos, realmente. Tenía una mentalidad de juegos de apuestas. Oh. Sí, estaba loco por los caballos y fue propietario, criador y también corredor de carreras. George Carnarvon gastó su dinero en caballos rápidos y autos rápidos. Pero luego de un terrible accidente, necesitaba un pasatiempo más seguro. Tenía la idea de buscar algo difícil de tocar, algo sorprendente. Se sintió Así era atraído él. por la historia, por la arqueología, Sí, incluso siendo exactamente. joven. De lo ¿Sí? contrario, nunca habría ido a Egipto y no se habría embarcado en ese tipo de idea que podría parecer una locura, excavar la tierra para encontrar algo sorprendente de civilizaciones pasadas. A menudo se reunían aquí para hacer sus acuerdos arqueológicos. Hay hermosos jardines por los que puedes pasear, puedes estar junto al río y ver el atardecer. La decoración del interior es fantástica. Aquí tomaban gin and tonic y hacían los planes juntos de cómo iban a trabajar. Howard le tomó el gusto a la buena vida. Hay una sensación de que Howard Carter aspiraba a ser como tu bisabuelo. Creo que él quería imitar el estilo general de mi bisabuelo, lo que, por supuesto, significaba ir al mismo sastre, tener el mismo conjunto de ropa y ser el caballero inglés en el extranjero.
Finalmente, Howard Carter, el solitario, había encontrado un espíritu afín. Juntos planearon lo que parecía imposible: encontrar la tumba intacta de un faraón. Howard estaba de vuelta en Cisjordania, en una nueva casa, pagada por George Carnarvon. Oh, es bonita. Más grande de lo que esperaba. Creo que para un solo hombre es mucho espacio. Antes de cada excavación, Carter elaboraba una lista de compras con los pequeños lujos que un inglés podría desear en el extranjero, como paté de foie gras, una importante cantidad de alcohol, también cosas prácticas como jabón Yardley, pero lo más interesante es que eligió el papel higiénico bromo, que es de material áspero y rasposo, no suave y lujoso. En comparación con las otras casas de la Ribera Occidental, esta era grande, cómoda y lujosa. Pronto, todo el mundo la llamó el Castillo Carter. En el Valle de los Reyes, solo se permitía un número determinado de excavaciones. Así que mientras esperaban, empezaron a excavar en las afueras del valle. Estas imágenes fueron filmadas por el propio George Carnarvon. Podía permitirse pagar a cientos de trabajadores locales, pero eran más que trabajadores. Ellos trajeron a Howard inteligencia vital. En sus memorias, dijo que un hombre llamado Gad Hassan vino a visitarlo aquí, en los jardines del Castillo Carter. Hassan quería venderle información sobre la ubicación de una tumba que acababa de salir a la luz tras una inundación. Carter pensó que esta podría ser la tumba del faraón Amenofis I, y si no me equivoco, se trataba del tatarabuelo de Tutankamón. La tumba había sido saqueada, pero seguía siendo un gran hallazgo. Howard y George eran ahora actores principales. ¿Quién era este misterioso hombre, Gad Hassan, quien básicamente le había dicho a Carter la ubicación de la tumba del faraón? Bueno, él vino de uno de los pueblos cercanos, allí al otro lado. Ghana ahora está abandonada, pero en algún momento albergó a cientos de trabajadores de Howard Carter. Cuando leo los registros de Carter, se refieren a ellos como nativos, trabajadores nativos, o simplemente no los menciona. Yo los estoy buscando en el Archivo Nacional de Egipto. Estoy buscando entre la gente del pasado de la historia egipcia, porque conocemos las expresiones de Carter y de Lord Carnarvon, pero no sabemos qué decían los egipcios. No tienen voz, es decir, Exacto. Eso también se ve en las fotos. Son casi como accesorios y soportes para Carnarvon y Carter. Exacto. No aparecen como individuos, sino casi como los objetos que estaban descubriendo. Pero su conocimiento era esencial. Estas personas vivían en este entorno y no solo vivían, además lo usaban con múltiples propósitos. Y ese uso del entorno les permitía saber a dónde iría el agua en caso de una inundación repentina. Sabían a dónde iría la inundación. Ellos eran sus manos derecha e izquierda, básicamente, y en el fondo pienso que así fue como construyó su éxito. Los años que Howard había pasado en los cafés con los lugareños estaban dando sus frutos. Sabía exactamente a quién contratar para la búsqueda de tumbas. Y los detalles están en su diario. Pagos rutinarios a Gad Hassan y a un segundo capataz, Ahmed Garriga. En 1917 obtuvieron el permiso para entrar al Valle de los Reyes.
millonario estadounidense llamado Theodore Davis había excavado aquí durante 11 años, pero había declarado que el valle estaba vacío, así que no siguió excavando. Cuando Howard Carter consiguió por fin el permiso, se encontró con un valle lleno de escombros y todo el mundo pensó que ya se habían descubierto todas las tumbas que se iban a descubrir. Pero Carter tenía dos cosas a su favor. La primera pista era este canal en los acantilados. El equipo de Howard sabía que había sido cortado a propósito por los constructores de tumbas para dirigir el agua de las inundaciones lejos de ellas. Esto redujo la búsqueda. No tenía sentido cavar en el desagüe. La segunda pista la había encontrado Theodore Davis, pero no captó su significado. Era una copa con el nombre de Tutankamón, que incluía el símbolo de un escarabajo. Pero incluso con este conocimiento de su lado, no iba a ser tan fácil. El trabajo se parecía más a la ingeniería que a la excavación. Durante 5 largos años, el equipo de Carter pasó más tiempo removiendo escombros que recogiendo tesoros. Lo poco que encontraron no tenía nada que ver con Tutankamón. Luego, en junio de 1922, Howard recibió una convocatoria. Después de la Primera Guerra Mundial, los altos impuestos estaban poniendo en riesgo las casas señoriales. Creo que el bisabuelo iba a decir, sí, todo está muy costoso, y fue ahí cuando le dijo a Howard Carter, mira, amigo mío, la hemos pasado muy bien, pero quizás deberíamos detenernos porque esto cuesta cada vez más y no hemos avanzado mucho. Howard abogó apasionadamente por una temporada más. Al final, lo que se entiende de esto es que eran amigos. Sí, lo eran amigos. Él vino aquí muchas veces. Fue una de esas ocasiones en junio de 1922, cuando tomaron la decisión de continuar un año más. Egipto seguía siendo una gran noticia. Y el mundo quería un nuevo descubrimiento. Carter solo tenía una temporada más para hacer ese gran hallazgo que estaba convencido de que estaba por ahí. Es como una película de Hollywood. La tensión es increíble. Se concentró en un punto. Justo ahí, bajo esa cresta de tierra, está la tumba de Ramsés VI. Fue faraón aproximadamente 2 siglos después de Tutankamón. En el fondo había un montón de escombros que nunca se había excavado adecuadamente. Carter se abrió paso entre ellos y descubrió las cabañas de los trabajadores que habían excavado originalmente la tumba de Ramsés. Pero, ¿qué pasaría si tuviera que excavar más atrás en el pasado y profundizar más? ¿Qué iba a encontrar? El 4 de noviembre, Howard escribió: primeros restos de la tumba encontrados. ¿Pero quién los encontró? El día del descubrimiento, cuando llegó al lugar, se encontró con el sonido del silencio. Esto significaba que el equipo ya había descubierto algo importante. El capataz de la obra era Ahmed Garriga. Los trabajadores egipcios habían encontrado el primer escalón del descubrimiento arqueológico más importante de todos los tiempos. Estaba la entrada sellada a una tumba. Howard se detuvo para esperar a George. Envió el famoso telegrama diciendo que parece haber hecho el sorprendente descubrimiento de una tumba intacta y que esperaba su llegada. George tardó 3 semanas en llegar a Egipto.
El 26 de noviembre del año 1922, el momento llegó. Mientras Howard miraba a través de un agujero en la pared, George preguntó, ¿puedes ver algo? Howard respondió, sí, cosas maravillosas. Han pasado 33 siglos desde que los pies humanos pisaron por última vez el suelo que pisamos ahora. Vamos a presenciar un espectáculo como ningún otro hombre de nuestro tiempo ha tenido el privilegio de presenciar. El tesoro faraónico más grande jamás encontrado estaba repleto de objetos que acompañarían a Tutankamón a la otra vida. Cuando llegamos al santuario de oro, las puertas se cerraron y sellaron. Nos dimos cuenta de que estábamos en presencia del rey muerto. Es hermoso. Es increíble ver este color. Esos enormes dibujos de allí. Tutankamón aparece con su característico tocado y detrás está su Ka, su alma, sosteniendo el Ankh, que representa la vida eterna, y está abrazando la figura de Osiris. Así que esto se trata de la vida eterna del faraón. Tutankamón está rodeado de símbolos de protección divina. Esto es lo más impresionante para mí. Son estas mujeres en las esquinas, una en cada esquina, con sus brazos estirados y sus alas tocándose y superponiéndose. Solo cuando caminas a su alrededor, tienes la sensación de que es un cuerpo real. Se siente como algo tridimensional. Puedes ver sus senos, sus caderas. Es simplemente hermoso. La excavación de la tumba convirtió a Howard en el descubridor más famoso del mundo. Pero también fue uno de los más meticulosos, ya que registró y envolvió cada tesoro. Museo Egipcio, El Cairo. Cada uno de ellos devolvió a la vida al antiguo Egipto. Había más de 5,000 objetos en la tumba de Tutankamón, pero solo hay uno que todo el mundo quiere ver. Me dan escalofríos cada vez que lo veo. La máscara de oro de Tutankamón. En la parte superior se ve a Wadjet, la cobra, y a Nekhbet, el buitre, que simboliza el Alto y el Bajo Egipto, y a Tutankamón como el rey de todo ello. Tallado en la parte posterior con estos jeroglíficos increíblemente precisos, hay un hechizo de protección. Dice, tu frente es de Anubis, la nuca es de Horus, las hebras de tu cabello son de Ptah-Sokar. Tú estás frente a Osiris, Tutankamón. Es realmente el ícono de Egipto. El Dr. Zahi Hawass es el arqueólogo vivo más famoso del país. Se ha pasado la vida descifrando estas obras de arte.
¿Por qué cree que la colección de Tutankamón es tan importante para el pueblo egipcio? No es para el pueblo egipcio, lo es para todo el mundo. Si vas a cualquier ciudad del mundo y dices Egipto, dirán Tutankamón, porque el niño de oro cautivó los corazones de la gente de todo el mundo. Hay muchos objetos. Están los vasos canopos y está el trono. El trono también es increíble. El trono tiene inscrito su nombre de nacimiento, Tutanhatón. Juguetes con los que jugaba, donde bebía cerveza y vino. Todo este tipo de objetos puede contarnos la historia de la vida cotidiana y la creencia religiosa del niño de oro. Tutankamón habría sido una sensación en cualquier época, pero en 1922 hizo arder el mundo. La Primera Guerra Mundial había terminado. Eran tiempos de fiesta. La juventud y la deslumbrante riqueza hicieron de Tutankamón la perfecta celebridad de la era del jazz. The New York Times, 18 de febrero del año 1923. Solo había un tema de conversación. No se puede escapar del nombre de Tutankamón en todas partes. Se grita en las calles, se susurra en los hoteles. Egipto se convirtió en una atracción mundial. Y contra todo pronóstico, Howard Carter lo había conseguido. Pero su trabajo no había hecho más que empezar. Antes de sacar cualquier cosa de la tumba, registró cada objeto con mucho cuidado. Pedía a los conservadores ver de más cerca mi objeto favorito. Wow. Vaya. Increíble. Fue diseñado para ser usado por el faraón. En ese disco de la parte superior se puede ver una versión diminuta de Tutankamón. La pieza central, el escarabajo. La razón por la que el escarabajo es tan significativo no es solo por su simbolismo, sino por lo que está hecho. Esa hermosa piedra amarilla que está ubicada al centro es una de las más raras del planeta. Es vidrio del desierto de Libia y se originó cuando un meteorito impactó en la Tierra hace aproximadamente 26 millones de años. ¿Qué hacía en la tumba de Tutankamón? No se encuentra en ninguna otra obra de arte egipcia. Nunca sabremos cómo. Pero los antiguos egipcios comprendieron lo rara que era y por eso la utilizaron para ofrecer protección a su joven faraón. Estos tesoros lo hicieron inmortal. George Carnarvon había gastado una fortuna. Para recuperarse, hizo un trato exclusivo con el London Times. Sin embargo, la prensa mundial descendió sobre Egipto. La presión sobre Howard era enorme y su única protección era George. Pero entonces ocurrió el desastre. Todo ocurrió aquí, en el baño de la suite real del Winter Palace. A Lord Carnarvon le había picado un mosquito y después, al afeitarse, se abrió la herida y entonces se infectó. Muy pronto, Lord Carnarvon murió por envenenamiento de sangre. Solo 4 meses después de la apertura de la tumba, Howard había perdido a su mecenas y amigo.
Mi asombrosa bisabuela viajó en avión con un médico. Vaya. Ya sabes, ella era experta en enfermería. Viajó para estar con él, pero no pudieron salvarlo. Incluso dijo unas horas antes que tuvo la terrible idea de morir en la hora de su triunfo. Desastre número 2. Toda la prensa mundial estaba reunida aquí, en el Winter Palace, y se enfocaron en Carter. La muerte de Lord Carnarvon les proporcionó la oportunidad perfecta. La maldición de Tutankamón había nacido. El resto de los medios de comunicación estaban furiosos por ser excluidos de la historia más grande del mundo, así que la prensa estadounidense simplemente inventó una. Es una gran historia porque, bueno, siempre se ha dicho que cualquiera que entrara en la tumba estaría maldito y que la cobra estaba protegiendo simbólicamente. La verdad era más normal. Pero me temo que en realidad ocurrió que mi bisabuelo no era un sujeto tan fuerte y simplemente tuvo una terrible mala suerte. La propia cámara de George captó la última imagen de él con vida. La maldición era un invento, pero Howard estaba solo de nuevo y abandonado a la gestión de su dolor personal, además del estrés profesional. El cambio político estaba en marcha. Las autoridades egipcias se estaban liberando del control británico e insistían en supervisar el trabajo de Carter. La presión estaba llegando a un punto de inflexión. Finalmente, Howard perdió la cabeza por completo e instaló un aviso público en el vestíbulo del Winter Palace. Todos mis colaboradores en protesta se negaron a trabajar. Después de la visita de la prensa a la tumba, entre las 10 de la mañana y el mediodía, la tumba se cerrará y no se realizarán más trabajos. Firma Howard Carter. En otras palabras, no voy a jugar más. Tomo mi pelota y me voy a casa. Howard y George habían esperado quedarse con la mitad de los tesoros. Pero eso no ocurrió. Egipto insistió en que todo debía quedarse. Pero Howard podía seguir dirigiendo la excavación. Él era el hombre adecuado para el siguiente paso: revelar el cuerpo de Tutankamón. Esto es lo más cerca que estaré de su experiencia. No puedo creer que esto esté pasando. Cuando se retiró el último sudario, se nos escapó un grito de asombro. Tan precioso se presentó ante nuestros ojos la tapa de una serie de 3 ataúdes, uno dentro de otro, que encerraban los restos mortales del joven rey Tutankamón. No creí que me fuera a emocionar. No puedo creer que esté viviendo esto. Es un gran honor. No puedo creer que viva esta experiencia. Soñaba con el antiguo Egipto cuando era niña. Entre todo ese mágico esplendor, por todas partes, brilla el oro. El ataúd de Tutankamón tiene 110 kilos de oro macizo. Hay un delicado plumaje que recorre todo el ataúd. Se ven las diosas protectoras que cubren el cuerpo con sus alas. Luego el buitre alado y la cobra cubren su pecho protegiéndolo. Y todo el camino hacia arriba, estas plumas delicadamente talladas se curvan por detrás y abrazan el cuerpo del faraón.
Hay muchos detalles increíbles que solo puedo ver ahora que estoy cerca. Está increíble y hermosamente hecho. La forma en que la luz rebota es impresionante. Howard Carter había pasado por mucho y después de todo, este fue el último obstáculo entre él y el propio Tutankamón. O eso creía él. De hecho, el cuerpo estaba cubierto de resina dura como una roca. La solución de emergencia de Howard es bastante impactante. Para poder quitar la momia y los brazaletes que tenía pegados, al final tuvieron que utilizar cuchillos y cinceles calientes y sacar el cuerpo parte por parte, pedazo por pedazo, hasta que finalmente solo quedó la gran máscara de oro y la cabeza de Tutankamón. Luego reconstruyeron cuidadosamente el cuerpo, poco a poco, para poder colocarlo de nuevo en la tumba. Para satisfacer la curiosidad del siglo XX, Tutankamón fue despojado de toda su protección divina y se le practicó una autopsia. Tenía 19 años. Era solo un par de años mayor que mi hijo. Organicé una reunión aquí, en el Winter Palace, para intentar llegar al fondo de uno de los mayores misterios de esta historia. ¿Cómo murió? En el año 1968, una serie de radiografías mostró evidencias impactantes de múltiples lesiones. Esto desató décadas de especulaciones sobre su violenta muerte. ¿Pero es su frágil momia una pista falsa? La profesora Salim Akram es experta en momificación. Bien, ¿quiere un poco de té? Sí, querida, por favor. De acuerdo, ok. Abriré esta preciosa carpeta de radiografías. Muy bien. Esta es la pierna. Ajá. ¿Notas esto de aquí? Sí. Hay algunas grietas en esta parte. La gente decía que tal vez lo lanzaron de un carro o que lo lastimaron en una batalla. Sí, creo que recuerdo eso. ¿Quién sabe? Hablan mucho. Sí. Sí, el pecho es bastante impresionante El pecho, porque sí. se nota que las costillas no están. Sí. Hay una teoría sobre que un hipopótamo lo mordió o que un caballo lo pateó. Eso del caballo no es muy probable porque un rey no sería tan imprudente como para caminar detrás de uno. Parece que las famosas heridas de Tutankamón ocurrieron después de su muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, lo dejaron sin vigilancia en su tumba. Los saqueadores le arrancaron un collar del pecho y le destrozaron las costillas. Esta es la famosa cabeza. Me encanta este trozo de hueso porque durante mucho tiempo dijeron Tutankamón fue asesinado. Alguien le golpeó en un lado de la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, este trozo de hueso que podemos ver aquí, que está desconectado, ¿se desprendió? Sí, eso es algo que tal vez ocurrió cuando estaban manipulando la momia después, pero no tiene que ver con su muerte. Howard Carter podría ser uno de los culpables. La verdad es que nunca sabremos cómo murió Tutankamón. Pero desde la época del jazz, la idea de un niño delicado que llevaba una vida de lujo ha cautivado nuestra imaginación.
Todavía hay algo que, al parecer, se mantiene, y es que Tutankamón era un pobre y frágil niño. Creo que estamos proyectando mucho sobre él desde nuestros tiempos modernos, porque él era probablemente un chico bastante robusto. Y no era un niño pequeño, tenía 19 años, e incluso sabemos que, de hecho, era un hombre fuerte y viril, así que no creo que la teoría del pobre niño se mantenga. Templo de Luxor. ¿Pero qué hay de la idea de que Tutankamón en realidad no tenía poder? Y fue olvidado porque no dejó huella en Egipto. La forma en que esto se ve durante todo el día. Estos muros conmemoran la fiesta de un gran faraón. Se ve su figura aquí, saliendo del templo y yendo en una increíble procesión hasta el templo de Luxor para celebrar con el pueblo. Incluso hay canciones para beber que invitan a la gente a participar en el festival, y lo vemos en todo el arte. Ahora se cree que este gobernante no es otro que Tutankamón. Así que, en el año 2021, Egipto recreó su fiesta. Su magnífico reinado revivió. Aquí lo que vemos es al faraón Tutankamón en esta barca sagrada de uno de los dioses, en procesión sobre el agua. En el siglo XXI, Egipto redescubrió a Tutankamón como símbolo de orgullo nacional. Al parecer, esta estatua divina es el poderoso Tutankamón, que lleva un collar espléndido. Cuando Howard Carter abrió por primera vez el ataúd de Tutankamón, había uno casi idéntico ahí justo en el cuerpo del faraón. Pero, a diferencia de los demás tesoros, ese desapareció. Hay un último giro en esta historia. Uno de los huéspedes más famosos del Winter Palace fue Agatha Christie, autora de Muerte en el Nilo, protagonizada por el gran detective belga Hércules Poirot. Me encontraré con otro detective que ha estado tras la pista del ladrón del collar. Mark, ¿qué pasó con el collar? Lo extraño es que no hay nada de este collar, no hay nada de él en Egipto. Así que era un gran misterio hasta hace muy poco. Howard Carter había hecho dibujos detallados de cada pieza del collar que debería estar en el Cairo. Entonces, ¿por qué Mark vio este artículo expuesto en Kansas City, Estados Unidos? Me sorprendió mucho porque se ajustaba muy bien a la descripción de Carter. ¿Y por qué en el año 2015 vio piezas en subasta en Londres? Lo estabas armando en tu mente como un rompecabezas egipcio. Así es, sí. Sí, y para eso debes tener toda la información en tu cerebro porque es el único dispositivo que funciona perfectamente para este tipo de cosas. Ahora Mark podría explicar gran parte del collar perdido. ¿Y el ladrón? Nada menos que Howard Carter. Muy a menudo en la vida de Howard Carter, cuando tenía que hacer alguna elección, hacía la elección equivocada. Parece que Howard se llevó las piezas a Londres, esperando quizás reconstruirlas. Sin embargo, las regaló a conocidos. Eran otros tiempos, supongo. Es muy difícil. 100 años después del suceso, es difícil emitir un juicio. Solo podemos decir sí, no deberías haberlo hecho. Pero sucedió, ocurrió. Howard regaló al menos 24 pequeños objetos que deberían haber permanecido en Egipto.
A pesar de su fama, en los últimos años de su vida se mostró solitario y añorando los escenarios de su gloria en el Winter Palace. No tenía amigos íntimos, pero siempre estaba dispuesto a contar a los extraños la historia de Tutankamón. Murió en 1939. Tardó 10 años en registrar y sacar de la tumba todos los tesoros de Tutankamón. En su atención al detalle, Howard Carter se adelantó mucho a su tiempo. Los detalles son alucinantes. A pesar de sus muchos defectos, dejó un gran regalo al mundo. La última palabra sobre Tutankamón debe venir de Egipto. Creo que se refiere a lo poderoso que era Egipto en aquella época. El sentido de pertenencia a esta tierra, de formar parte de esta herencia y de una historia enorme y asombrosa que es patrimonio del mundo, sí, pero también esto es Egipto. Ahora más que nunca, la historia de estos dos hombres va mucho más allá de la búsqueda de un tesoro. La arqueología del antiguo Egipto está ahora en manos de los egipcios, que añaden constantemente nuevos capítulos a la narración, que no es solo sobre faraones y tesoros. Yo no voy a llevarme nada de Egipto, aparte de mis recuerdos y la sensación de que el descubrimiento de Carter fue solo el comienzo de la historia.